El día de hoy nos toca realizar una retroalimentación, ya un pequeño repaso de los contenidos más importantes de nuestra asignatura relacionada con ciencias. Eh, a ustedes la semana pasada se les envió un link, ¿cierto? De un formulario, en este caso para cada una de las asignaturas, tanto ciencia, historia, matemáticas y por último lenguaje. Cada uno de estos formularios tenía aproximadamente 7 preguntas, ¿cierto? Las cuales básicamente eran un ensayo, una preparación para que usted se fuera ya aclimatando, conociendo lo que podría ser la evaluación final, eh, para que ya pudiese tener una idea global de lo que nos podíamos encontrar una vez que llegáramos a nuestra instancia final. El día de hoy vamos a compartir pantallas desde ya, vamos a realizar una pequeña presentación en donde vamos a tratar de dar respuesta correcta y un mayor entendimiento a cada una de estas dichas preguntas, ¿cierto? Entonces, el título de la presentación del día de hoy, retroalimentación, ¿cierto?, de nuestro ensayo de ciencias naturales. Este ensayo, básicamente, contemplando lo que vendría siendo ciencias naturales, tenía 7 preguntas, ¿ya? 7 preguntas, las cuales estaban relacionadas principalmente con lo que vendrían siendo las asignatura o la información más importante dentro de lo que vendría siendo todos los contenidos que vimos en ciencia. Una pregunta relacionada sobre lo que vendría siendo la energía térmica, el calor, cómo se comportaban las partículas del calor. Una pregunta del circuito eléctrico básico, cuál era el elemento que estaban señalando. Una pregunta de lo que vendría siendo la clase de medio ambiente, el análisis de una cadena trófica o de una cadena alimenticia, una pregunta relacionada con la mitosis, ¿cierto? Y la importancia sobre el desarrollo embrionario. Una pregunta sobre un esquema del sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Luego teníamos una pregunta en donde se nos pedía analizar este pequeño gráfico, ¿cierto? Una imagen que nos mostraba la variación de la concentración de anticuerpos. Y por último, nos encontramos estas dos preguntas. Una, nuevamente, nos consultaba sobre el peligro que existía el contacto del cuerpo humano con alguna de estos elementos, virus, bacterias u hongos. Y por último, una pregunta relacionada con la clase de solubilidad de soluciones químicas, ¿cierto? En donde nos pediría una definición del término solubilidad en específico. Al finalizar esta clase, se les va a hacer envío a ustedes de este cuadro con las respuestas correctas, ¿ya? Entonces, si vamos analizando una a una cada una de las preguntas que nos encontramos en ese formulario, la pregunta número uno decía, ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando está en movimiento? La alternativa correcta en este caso era la segunda, si lo pudiésemos decir, la alternativa B, que decía, el aumento de la temperatura a volumen constante causa un aumento de la presión. ¿Por qué? Si lo analizamos más detalladamente, cuando vimos la clase de energías, conocimos también, ¿cierto?, que dentro de los subtipos de energías que encontramos, energía nuclear, química, cinética, potencial, etcétera, encontrábamos la denominada energía térmica, ¿ya? La respuesta correcta en este caso era la alternativa B, la segunda alternativa, el aumento de la temperatura a volumen constante causa un aumento de la presión. Nosotros vimos que cuando analizábamos un elemento que estaba frío, podríamos ver de que sus partículas se encontraban bien juntas, ¿cierto? Que presentaban un movimiento muy pequeño y esto hacía referencia a que ese cuerpo en su interior guardaba poca energía térmica. Por el contrario, cuando analizábamos un elemento o un material el cual se encontraba caliente, podríamos observar que sus partículas que componen ese dicho material, se encontraban en un movimiento abrupto, rápido, repetitivo,
una vibración constante, el cual hacía que estas partículas se movieran, chocaran entre ellas y se desplazaran a grandes rasgos. Eso hacía referencia a que ese cuerpo en su interior guardaba mucha energía térmica, mucho calor. Ahora bien, si extrapolamos esto a lo que vendría siendo un neumático, usted debe pensar que un neumático, ¿cierto?, está conformado por la llanta como tal, que vendría siendo el elemento central, ¿cierto?, metálico, el cual tiene esos rayos, y con el neumático como tal, que vendría siendo, ¿cierto?, esta capa de goma que recubre por completo la llanta y está en contacto con el suelo y que obviamente se infla con aire. Entonces, si usted lo piensa, al interior de ese neumático, si usted lo analiza, por ejemplo, en el tiempo, siempre vamos a encontrar la misma presión de aire, ¿cierto? Usted va a inflar un neumático, le colocamos, por ejemplo, 30 psi, una presión de aire de 30. A medida que avance el tiempo y que usted utilice su vehículo, la presión dentro del neumático va a ser siempre la misma, siempre va a ser 30. Ahora bien, cuando este neumático entre en contacto con el piso, ¿cierto? Y empiece a rozar, va a generar un aumento de la temperatura. Va a generar que el interior de ese neumático aumente la temperatura, se haga presente el calor. ¿Y qué va a pasar? Las partículas que están en su interior van a comenzar a moverse, a chocar, a desplazarse, lo cual hace que a la visión aparentemente el neumático haya aumentado un poco su volumen, ¿ya? Pero si usted lo analiza, el neumático, cuando usted le vaya a medir la presión, va a ser la misma, solamente que aparentemente se va a observar un poquito más grande. Respuesta correcta, entonces, el aumento de la temperatura en ese neumático a volumen constante, porque el volumen de aire no va a cambiar, causa un aumento de la presión. ¿Por qué un aumento de la presión? Porque como las partículas se van a estar moviendo, van a estar chocando, la presión dentro de ese neumático va a aumentar. Es por eso también que un consejo antes de realizar viajes en vehículo es que usted revise la presión de aire de su neumático cuando el neumático está frío, para así tener una medición lo más exacta posible. Entonces, respuesta correcta para la pregunta número 1, alternativa 2, alternativa B. El aumento de la temperatura a volumen constante causa un aumento de la presión. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿cierto?, nos mostraba esta imagen, la cual hacía referencia a un circuito eléctrico básico. Se le borraron todos los nombres, todos los encabezados, ¿cierto? Y la pregunta decía, observe la imagen y qué elemento del circuito eléctrico está indicado con la flecha. Dentro de las alternativas teníamos batería, bobina, interruptor y resistencia eléctrica. En este caso, la respuesta correcta sería la alternativa 3 o alternativa C, interruptor. Esa flechita está señalando el interruptor. Si usted ve esa imagen y analiza esta otra, es exactamente la misma, solamente que se le borraron los títulos, ¿cierto? Teníamos la pila, ¿cierto? Las dos rayitas con la cruz que iban a ser nuestra fuente de energía, el cable, ¿cierto?, que iba a transmitir la corriente por todo el circuito, la bombilla, el círculo con la X que iba a ser el elemento que iba a ocupar la energía eléctrica, y en este caso, la estructura que señalaba la flecha, ¿cierto?, iba a ser el interruptor, un elemento de control el cual al encenderse iba a permitir el flujo de energía y al apagarse, ¿cierto?, iba a interrumpir el flujo de energía. Si lo vemos de forma más bonita, exactamente lo mismo. Un interruptor, elemento que interrumpe o da paso a la energía eléctrica. Respuesta correcta en este caso para la pregunta número 2, alternativa 3 o alternativa C, interruptor. Luego nos encontramos con esta pregunta, la cual decía, si se introduce un consumidor secundario, ya, secundario, en la siguiente cadena alimenticia, ¿con cuál de los siguientes organismos va a competir el alimento?
y encontramos esa pequeña cadena alimenticia constada por el güiro, lapas, erizos y seres humanos, ¿cierto? La alternativa correcta en este caso vendría siendo, nuevamente, la alternativa 3 o alternativa C, los güiros. ¿Ya? En este caso, la pregunta nos decía, ¿qué pasa si agregamos otro segundo consumidor? Entonces, era importante, ¿cierto?, cuando nosotros analizábamos una cadena trófica, entender cuál era el inicio, cuál era el elemento productor de los nutrientes, y así podríamos desglosar mucho más rápido. Entonces, si pensamos en esta imagen y pensamos en las opciones que teníamos en la pregunta, los güiros iban a ser el elemento productor. O sea, los güiros iban a reemplazar a esa planta que está en la imagen. Entonces, los güiros, productor. Luego teníamos las lapas. Las lapas iban a ser el consumidor primario. En este caso, las lapas reemplazan al caracol en la imagen. Luego teníamos el erizo. El erizo iba a ser el consumidor secundario, el cual se iba a alimentar de las lapas, ¿cierto?, para poder absorber sus nutrientes. Y por último teníamos los seres humanos, consumidor terciario, ya que el ser humano se puede alimentar del erizo, el erizo se puede alimentar de la lapa y al mismo tiempo la lapa se puede alimentar del güiro. Eso va a favorecer el traspaso de las sustancias y nutrientes. Entonces, como en esa cadena alimenticia tenemos güiro, productor, lapa, consumidor primario, erizo, consumidor secundario, la pregunta decía, ¿qué pasa si yo agrego otro consumidor secundario? ¿Con cuál organismo va a competir por el alimento? Si en este caso, en esta cadena alimenticia o trófica, el consumidor secundario es el erizo, si yo agrego otro organismo, este organismo va a estar compitiendo por su alimento con el erizo. Respuesta correcta entonces, alternativa C, erizos. Luego, en su pregunta número 4, nos encontrábamos una pregunta que nos decía, ¿por qué la mitosis permite que los órganos crezcan durante el desarrollo embrionario? ¿Ya? Era una pregunta abierta, ¿cierto? No tenía alternativa, por lo cual usted tenía que más o menos desarrollar una idea a grandes rasgos. Quizás o tal vez la respuesta más ideal sería la división mitótica o la mitosis como tal permite obtener células idénticas a la célula original y así poder conservar el material genético de un organismo. Esa podría ser la respuesta más ideal, ¿cierto? Ya que nosotros, cuando vimos la clase de reproducción celular, vimos que la mitosis era un proceso fundamental para el desarrollo embrionario, ya que permitía el crecimiento y la multiplicación celular, la cual era sumamente necesaria para poder formar todos los diferentes tejidos y órganos del organismo en desarrollo, ¿cierto? Cada una de estas células nuevas que se iba a estar reproduciendo iba a tener la capacidad de poder especializarse y de poder ir adquiriendo diferentes funciones específicas en el organismo, gracias a la diferenciación celular. La mitosis es sumamente importante, ya que estas células, al ser idénticas a la célula madre, van a conservar la misma información y van a poder formar parte de nuestro organismo que está en desarrollo. Ahora bien, al ser una pregunta de desarrollo, existe, ¿cómo se puede decir? Una relativamente amplia gama de respuestas correctas, ¿ya? Si usted hubiese puesto que permite el crecimiento y la multiplicación necesaria para formar los tejidos, bien. Si usted hubiese puesto que las células nuevas que se están creando, que se están replicando, son idénticas a las madres, bien. Si usted hubiese puesto que las células que se están creando, que se están reproduciendo, van a formar parte de diferentes tejidos y organismos, bien también, ¿ya? A grandes rasgos, lo importante es que ustedes entiendan que la mitosis es fundamental en el desarrollo del bebé, del cuerpo en desarrollo, porque como todas las células se multiplican y tenemos resultados idénticos, esas células van a formar parte de tejidos y órganos, etc. Luego Hola, buen día. encontramos
Muy buenos días, estimado. Sí, buen día. Luego Yo encontramos, puse, dígame, ¿tienes la yo pregunta puse número como 4? respuesta, sí, ¿Ya? disculpe, yo puse como respuesta que permitía la multiplicación de las células en células idénticas, multiplicándose sucesivamente, y me la pusieron mala. Sí, lo que pasa es que el formulario, como es ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Cómo le puedo explicar? El formulario de Google asigna correcto o incorrecto, ¿me entiende? Pero Ya, no tiene la posibilidad de realizar el análisis de una respuesta abierta o como de desarrollo. Ahora bien, cuando usted vaya a responder su prueba en formato físico, ¿cierto? Escrita, papelito, el examinador, ¿cierto? Que en este caso va a ser una persona, va a ser un ser humano, va a tener la capacidad de discernir que la respuesta que usted colocó estaba correcta, porque lo que usted colocó está calgo manillo el dedo en este caso, ¿ya? Consideró que era ya, gracias. importante, que se multiplicaban las células y que iban a ocupar un espacio. Perfecto. La respuesta que usted colocó, correctísima, no se preocupe, ¿ya? Básicamente el formulario le asigna la respuesta mal por eso, porque no tiene la capacidad de discernir entre algo correcto o no. Es solamente correcto o incorrecto, nada más que eso, ¿ya? Pero la respuesta que usted me acaba de comentar, estimado, correcta. Muy buena respuesta esa, para que se quede tranquilo. Gracias. ¿Ya? No hay problema. Luego, pregunta número 5. La pregunta número 5 decía, el siguiente esquema muestra diferentes estructuras del sistema cardiovascular. Y la pregunta decía, ¿qué estructura se señala con el número 1? En este caso, la respuesta correcta era una arteria, la alternativa número 2 o alternativa B. Si analizamos esta imagen así a mayores rasgos, podemos encontrar, ¿cómo se puede decir así? Una gráfica que muestra muy simplificadamente nuestro sistema circulatorio. En el centro, ¿cierto? Podemos ver este, esta forma más o menos redonda que vendría siendo nuestro corazón. Mitad de color azul, mitad de color rojo. ¿Por qué? Porque la mitad del lado derecho recoge la sangre del retorno venoso, sangre sin oxígeno, sin nutrientes, sangre sucia, entre comillas. La manda a los pulmones, vuelve al corazón izquierdo, rica en oxígeno, gracias a que los pulmones tomaron el oxígeno del medio ambiente, y lo expulsa a todo el cuerpo. Básicamente aquí lo que la imagen nos muestra es el corazón, vasos sanguíneos del miembro superior, que vendría siendo brazos, cabeza, cuello, y la parte inferior, que vendría siendo todos los vasos sanguíneos de nuestro miembro inferior, pelvis, piernas, extremidades inferiores en general. Entonces, cuando usted se encuentre con una imagen o esquema del sistema circulatorio, siempre se va a encontrar esos dos colores, azul y rojo, ¿ya? Por lo general, todos los elementos de color azul, ¿ya? Como por ejemplo podemos ver aquí en este ser humano, todos los elementos de color azul van a hacer referencia a las venas, aquellos vasos que van a tomar la sangre y la van a retornar al corazón. Sangre sin oxígeno o con pocos niveles de oxígeno y con pocos niveles de nutrientes. Por otro lado, se va a encontrar estos vasos sanguíneos de color rojo, ¿ya? Lo cual van a ejemplificar o van a hacer referencia a una arteria, un vaso sanguíneo el cual moviliza sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes, sangre limpia, entre comillas, ¿ya? Entonces, aquí mismo en la imagen, nuevamente tenemos el corazón, ¿cierto? El corazón también tiene unos vasos sanguíneos, tanto de color azul como de color rojo, ¿cierto? Haciendo la misma referencia. En color azul, siempre las venas, en color rojo, siempre las arterias. Y a veces, si usted lo piensa en la alternativa, teníamos vaso linfático al último. Por lo general, cuando usted encuentre una imagen de este tipo, los vasos linfáticos van a estar de color verde. ¿Ya? Usted se va a encontrar diferentes vasos sanguíneos. En azul, siempre la vena. En rojo, siempre las arterias. Y algunas veces aparecen también conductos de color verde. Verde claro, verde oscuro, los cuales hacen referencia al vaso linfático. En este caso, la respuesta correcta, ¿cierto? Era que la estructura señalada con el número 1 iba a ser una
arteria, conducto en color rojo. Alternativa B o alternativa número 2. Luego, la pregunta número 6 nos mostraba este gráfico, ¿cierto? Y decía, el siguiente gráfico muestra la variación de la concentración de anticuerpos de una persona que ha experimentado procesos infecciosos. Observa y responde la pregunta a continuación. La pregunta número 6 decía, ¿cuál podría ser la causa de que la curva haya descendido desde la semana 6? También era una pregunta de desarrollo, ¿ya? Entonces, primero que todo, esta tabla nos muestra cómo varía la cantidad de anticuerpos en nuestra sangre. Los anticuerpos son las células de nuestro sistema inmune que están encargadas de defendernos frente a una patología. Entonces, si usted puede ver la imagen, hacia arriba teníamos la concentración de estas células en sangre y hacia el lado teníamos el tiempo medido en semanas, de 0 a 8 semanas. Usted puede ver que cuando llegamos a la semana número 4, esa, ¿cómo se puede decir? Línea fue subiendo, ¿cierto? De manera progresiva, aumentando hasta llegar a un pico. Entonces podríamos decir nosotros que desde la semana 6, yo, como ejemplo, me enfermé, me resfrié, me dio un virus, etcétera, y por lo tanto, mi cuerpo entró en un estado patológico, en una enfermedad. Y por lo tanto, las células de mi sistema inmune, o sea, los anticuerpos, aumentaron para poder defenderme de esa enfermedad. Entonces, en la semana 4 yo me enfermé, comencé a sentirme muy mal, fiebre, dolor de cuerpo, tos, ciertas secreciones, etcétera. Entonces, las células de mi sistema inmune aumentaron progresivamente. Por lo tanto, esa rayita va aumentando, aumentando, hasta llegar aproximadamente a la semana 5, iniciando la semana 6. Y luego, esa línea vuelve a descender, ¿cierto? Progresivamente y va hacia a la baja, va bajando. Eso podría decir por qué quizás al llegar a la semana 6, las células de mi sistema inmune, mis anticuerpos, ya me defendieron de esta enfermedad y por lo tanto podríamos decir de que yo ya me siento mejor, que ya me he sanado un poquito. Entonces, la respuesta quizás más ideal o más idónea sería que desde la semana 6, el tratamiento aplicado a la infección ha causado efecto y por ende se observa una recuperación. Podríamos decir que el tratamiento que tomé para mi enfermedad desde la semana 6 hizo efecto y por lo tanto los anticuerpos desaparecieron porque ya no tenían de qué defenderme, ya me encontraba sano. O también podríamos decir que desde la semana 6 los anticuerpos descendieron porque recibí una vacuna, ¿cierto? Un tratamiento farmacológico y por lo tanto mi patología ya se sanó y por lo tanto los anticuerpos desaparecieron. O quizás podríamos decir de que el periodo de esa enfermedad ya se cursó y por lo tanto todos los efectos que yo tenía en mi cuerpo, la tos, la fiebre, el dolor del cuerpo, desaparecieron y por lo tanto los anticuerpos también desaparecen. Respuesta que sea ideal, el tratamiento aplicado a la infección en este caso ha causado un efecto y por ende se observa una recuperación. O también el individuo desde la semana 6 ya se sanó de su patología y por lo tanto los anticuerpos desaparecen. O también puede ser posible, respuesta también correcta, que sufrió ¿cómo se puede decir? Un tratamiento farmacológico, una vacuna, y por lo tanto los anticuerpos también ya no son necesarios, y por eso la rayita va a bajar. Aquí, al igual que la pregunta de la mitosis, existían diferentes posibilidades, diferentes chances de dar una respuesta correcta. Básicamente, a grandes rasgos, usted tendría que considerar de que desde la semana 6 esa rayita descendió porque el cuerpo ya se sanó de su patología y los anticuerpos ya no eran necesarios para combatir un virus, una bacteria, etc. Ahí la cerré.
Luego, seguíamos con la pregunta número 7, la cual decía, ¿cuál de los siguientes organismos podría causar alguna enfermedad a nuestro organismo, a nuestro cuerpo? Y teníamos un virus, una bacteria, un hongo. En este caso, la respuesta correcta era la alternativa D, la alternativa número 4, todas las anteriores. ¿Por qué? En su momento, cuando vimos que las células se podían organizar y formar diferentes organismos, vimos que encontrábamos algunos organismos como un virus, una bacteria o un hongo, los cuales si entraban en contacto con el cuerpo humano, sí podrían formar o producir diferentes patologías o enfermedades. Si pensábamos en un virus, existen diferentes virus que nos pueden afectar. En época de invierno, el virus respiratorio sincicial, muy común. Por ejemplo, tenemos el virus del papiloma humano, ¿cierto? Que desencadena el síndrome inmunodepresivo, el SIDA. Teníamos, por ejemplo, el metaneurovirus, que también es un virus respiratorio que afecta a los recién nacidos, ¿ya? O sea, un virus sí o sí nos puede producir una patología. Existen virus respiratorios que provocan enfermedades estomacales. El virus sí o sí. Teníamos luego la bacteria. Una bacteria también es un microorganismo el cual tiene toda la capacidad de poder enfermarnos. Bacterias que pueden producir neumonias, enfermedades intestinales, estomacales, resultados como fiebre, erupción de la piel, etcétera. O sea que una bacteria también puede provocarnos una patología. Y por último, también conversamos de que algunos hongos, ¿cierto? Algunas callampas, algunos champiñones, tenían algunas, ¿cómo se puede decir? Características, las cuales, si entraban en contacto con el organismo, ¿cierto? Si yo me las comía, si yo las ingería, también me podría producir una patología. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 7 era todas las anteriores. Un virus, una bacteria y un hongo sí pueden producir enfermedades en el cuerpo humano. Todas las anteriores es la respuesta. Y por último, la pregunta número 8 decía, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al término solubilidad? Aquí cada una de las alternativas se parecía similarmente, pero habían palabras que iban cambiando. Cuando nosotros revisamos la clase de disoluciones de mezclas químicas, hablamos sobre el concepto de solubilidad, la cual hacía referencia al soluto, ¿cierto? Al elemento que yo quería disolver, que yo quería desintegrar. Este soluto yo lo iba a disolver en el solvente o disolvente, que iba a ser principalmente el agua. Entonces, la solubilidad estaba relacionada con el soluto, una característica que iba a tener el elemento que yo quiero disolver, el cual iba a ser más fácil o difícil que éste se desintegrara en el agua. La respuesta correcta en este caso era la alternativa B, la alternativa número 2, la cual decía, es una medida de la capacidad de los solutos para mezclarse con algunos disolventes a determinadas temperaturas. Esa era la respuesta de manual, del libro, ¿ya? La solubilidad es una medida que tiene la capacidad de los solutos, el elemento que yo quiero desintegrar, para poder mezclarse con algunos disolventes, con el agua como tal, a determinadas temperaturas. O sea que la solubilidad de cada elemento que yo quiero disolver es totalmente diferente. Algunos elementos van a tener mayor afinidad con el agua y por lo tanto se van a disolver mucho más rápido. Otros elementos no van a tener la misma afinidad con el agua y por lo tanto su disolución iba a ser mucho más difícil. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta número 8, alternativa 2 o alternativa B, es una medida de la capacidad de los solutos para mezclarse con algunos disolventes a determinadas temperaturas. A determinadas temperaturas porque nosotros vimos de que cuando el agua se encontraba fría, un solvente iba a tardar un poco más en disolverse. Cuando el agua se encontraba caliente, el solvente se iba a disolver muy rápido. Entonces, respuesta del libro, es una medida de la capacidad de los solutos para mezclarse con algunos disolventes a determinadas temperaturas.
Y con eso finalizaríamos la clase de retroalimentación. Cabe destacar que también a usted se le va a hacer envío de este pequeño hojita en donde se encuentran las claves de todos los exámenes: matemáticas, historia, ciencia y lenguaje. Aquí usted se va a encontrar por escrito lo que vendrían siendo las respuestas correctas. En ciencia, desde la pregunta número 1 a la pregunta número 8, todas desglosadas de manera escrita para su mayor entendimiento y comprensión, ¿ya? Ahí usted las va a poder revisar, las va a poder estudiar con mayor calma, y cualquier duda o consulta, ustedes tienen mi número telefónico, de todas maneras se los voy a escribir en el chat para que cualquier consulta o cualquier duda, ustedes me escriban y así yo le puedo responder a la brevedad. Ya, estimados, sin más que agregar, les deseo desde ya las mejores de las suertes, que les vaya todo súper bien, mucha suerte en su examen final y que podamos terminar o finalizar todo este proceso de manera óptima y positiva. Muchas gracias a todos por conectarse, por la participación, y que desde ya que les vaya súper, súper bien. 8470-8728. Ahí en el chat yo les dejo mi número telefónico. Cualquier duda, consulta, me escribe. ¿Ya? Muchísimas gracias, que les vaya todo súper bien, las mayores de las suertes, y quién sabe de la vida si nos volvemos a encontrar en algún momento. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos. Chau, chau, que les vaya súper. Gracias a usted, profesor. Chao, Que les gracias vaya por súper bien, la mejor de todo. las suertes. Chau, chau. Gracias por todo.